bien, amados hermanos, continuando la alabanza y adoración al nombre del Señor, acerquémonos a la palabra de Dios. Quiero invitarte a que puedas ir conmigo allí al Evangelio de Lucas. Estamos próximos, la semana que viene, a continuar nuestra serie en Timoteo, pero sin embargo no quiero pasar por alto el hecho de poder tener claridad juntos. La semana pasada, o el año pasado, como quieras verlo, hablábamos de la sabiduría, ¿no? La importancia de la sabiduría. Yo quiero que pensemos en el hecho de que podamos tener en nuestras manos una guía para tomar decisiones sabias. Tenemos un nuevo año por delante y nuevas decisiones y retos que abrazar. Quisiera que podamos como iglesia prepararnos para esos retos, esas decisiones, y esto sea tanto de manera personal, tu propia vida, tu hogar, tu familia, tu trabajo, pero también como iglesia, juntos, a la hora de tomar decisiones, tomemos de esta sabiduría. Así que acércate conmigo a Lucas, capítulo 12. Vamos a acercarnos aquí a Lucas, capítulo 12. Dice el texto: en el versículo 22. Voy a simplemente mencionar este texto. Este va a ser nuestro punto de partida. Quiero que podamos juntos prestar atención. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Dice así. Vamos a leer varios textos. Y dice el texto: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, porque os afanáis por lo demás. Verso 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Padre, venimos ante tu trono una vez más, muy agradecidos, Padre, por la dicha que nos concedes de estar acá, de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, guíanos a toda verdad. Toma nuestros corazones y llénanos de esa verdad, Señor. Y permítenos tomar de esta guía que nos da tu palabra para ejercer sabiduría a la hora de tomar decisiones, Señor. Permítenos ser sabios y no necios, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Es mi anhelo que podamos ahora prestar atención a nuestro tema, que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Sabes? Tú y yo vivimos tomando decisiones todos los días, todo el tiempo. Hay decisiones que muchas de las veces no son tan trascendentales, son algo triviales, no son tan valiosas, y otras son demasiado valiosas, pueden ser de vida o muerte. Y mi anhelo y mi objetivo es que juntos podamos observar aquellos principios que la Biblia enseña sobre la toma de decisiones. Obviamente quiero que también podamos corregir algunas ideas erróneas que tú y yo con el paso del tiempo hemos ido abrazando o hemos arrastrado, que son comunes en el círculo cristiano o en el mundo cristiano, ¿no? Y también quiero destacar aquellas verdades bíblicas sobre cómo Dios realmente nos guía. Algo que me llama mucho la atención es cómo a veces tomamos tú y yo decisiones, ¿no? ¿Te ha pasado tal vez en algún momento de tu vida que dijiste, no sé, la verdad que no sé, puede ser este camino o puede ser este otro camino? Voy a tirar una moneda al aire a ver qué pasa, ¿verdad? Y donde caiga, entonces por allí voy a caminar. Recuerdo hace unos años atrás cuando se estrenó esa película de los Piratas del Caribe, estaba hablando de más de 20 años atrás,
donde este capitán Jack Sparrow tenía una brújula que todos pensaban que estaba dañada, ¿verdad? Y estoy seguro de que más de uno aquí habrá pensado cómo quisiera tener esa brújula, porque esa brújula te ayuda a terminar de decidir lo que quieres decidir, muestra lo que realmente quieres. Esa brújula siempre apuntaba a lo que más querías. Y en un momento esa brújula apuntó al Perla Negra, ¿verdad? A este barco. Luego apuntó a la fuente de la juventud y a tantos lugares. ¿Cómo desearía tener esa brújula? Decía yo cuando era ese muchacho que estaba viendo esas recién estrenadas películas de Piratas del Caribe, ¿no? ¿Sabes? A veces tú y yo pensamos de esa manera. Ojalá y si tan solo tuviera una brújula que me dictara a dónde debo ir, o qué es lo que quiero, o qué es lo que más anhelo, entonces me dirigiría hacia allá y la decisión estaría ya resuelta. No tendría que estar tan preocupado. Pero déjame decirte algo, si hay algo en lo cual tú y yo fallamos muy seguido, es en tratar de seguir lo que dicte nuestro corazón. ¿Te ha pasado? Haz lo que diga tu corazón. Ese es el consejo más necio que hemos escuchado y escuchamos muy seguido, ¿verdad? Lo que dicte tu corazón. Si ese corazón no está rebosando de la verdad, muy peligroso tomar una decisión con ese corazón. Tú y yo muchas de las veces agonizamos por una decisión. Decimos, no sé qué hacer con esto, y nos afanamos, y estamos preocupados y no sabemos, y ahora cómo vamos a hacerlo. Hacemos muchas investigaciones, finalmente reunimos el coraje para dar el siguiente paso, y luego de haber decidido, seguimos agonizando de por qué decidimos eso, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Me pasa a mí, seguramente te pasa a ti. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Sabes? Vivimos con afanes y este mundo está lleno, pero lleno de afanes. Y es mi anhelo que podamos llegar a ser personas que tomen decisiones que agradan a Dios, descansando en su bondad y no en nuestros afanes, amada iglesia. No queremos y no deseo en ninguna manera, ni para mí ni para contigo, que lleguemos a ser personas ansiosas al tomar decisiones y que estemos constantemente aterradas de escoger el camino equivocado para la vida. Muchas de las veces una decisión que puedes tomar aquí y ahora puede hacer la diferencia, pero por temor o por ansiedad no lo haces y se te pasa la vida por delante en tantas cosas buenas, útiles y necesarias con respecto a la gloria de Dios y tu vida en este mundo, tu corta vida como mi corta vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué a Dios de ninguna manera le agrada que tomemos decisiones ansiosas? Que tomemos decisiones ansiosas por ansiedad. A veces yo bajo así con mucha ansiedad mi esposa lo sabe, y entonces comienzo a abrir las alacenas y veo que hay, no. Y a veces es solo ansiedad, ni siquiera es hambre, es ansiedad. Quiero comer algo, pero no sé qué. Quiero hacer algo, pero no sé qué es lo que quiero hacer. Pero ¿por qué a Dios no le agrada esto? ¿Por qué a Dios Él no se agrada, no se glorifica cuando tú y yo tomamos decisiones no solo a la ligera, sino llenas de ansiedad? ¿Sabes? Cuando estamos ansiosos al tomar una decisión, le estamos diciendo a Dios que Él no es lo suficientemente grande para guiarnos de acuerdo a su perfecta voluntad. Cuando dejamos que nuestro corazón se llene de ansiedad a la hora de tomar decisiones, estamos diciendo que Dios no es completamente digno de confianza para dirigirnos a donde necesitamos ir y suplir nuestra necesidad. Quiero que podamos observar algunos puntos acá y quiero que consideres junto conmigo la manera en que Dios nos guía, o por lo menos las ideas que a veces tenemos respecto a la guía de Dios. Mirando algunas nociones que no son bíblicas de cómo nos imaginamos que Él tal vez nos está guiando, ¿verdad? Si esa hoja de ese árbol cae, entonces voy a hacer esto, ¿verdad? Porque dice la Biblia que ni una hoja cae, ni un cabello. Si se le cae un cabello a tal persona, voy a hacer tal cosa, ¿no es cierto? Y a veces nos hacemos a la idea, si esto pasa, sí, a veces ha sucedido en la Biblia, ¿no es cierto? Si esa hacha flota, y entonces ahí está Eliseo, ¿verdad? Armado de coraje, ahora listo para ir a defender y a presentar defensa, ¿no es cierto? Pero en este caso, a veces nos imaginamos cosas muy raras con respecto a la guía de Dios, y quiero hablar de eso, pero después quiero que observemos juntos qué es lo que dice el Señor en su palabra, y luego hablaremos de qué proceso llevar a la hora de tomar grandes decisiones. Sí, grandes decisiones. En un libro antiguo que leí cuando era un muchacho, esos libros que uno lee en la adolescencia, uno de esos se llamaba Frente a la Vida,
y este libro presenta que una de las edades más fuertes en toma de decisiones es entre los 16 años y los 26 años. Le llama la década crítica, porque entre esos puede ser más, puede ser menos. No quiero que sea una camisa de fuerza, quisiera que sea menos, pero en el fondo hay que madurar pronto, ¿verdad? El punto es que en esa década crítica se toman decisiones como qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar, dónde voy a vivir, con quién voy a casar, cuántos hijos voy a tener, ¿no es cierto? Y todas esas decisiones que son tan trascendentales en la vida. Luego pueden seguirse tomando, pero ya se hace con una cabeza más madura. En ese tiempo necesito guía, claridad. En este caso, ¿cómo Dios nos guía? ¿O cómo pensamos o nos hacemos a la idea de esta guía de parte de Dios? ¿Saben? Los cristianos generalmente siguen una de las tres diferentes teorías. Quiero hablar de tres teorías acerca de cómo Dios nos guía. Estas teorías, una teoría significa que está todavía en proceso de observación, no ha sido comprobado. Entonces, mi teoría es, tu teoría es, y podemos tener diferentes perspectivas, pero los cristianos tienen esas teorías. Una de ellas es que la dirección de Dios o la guía de Dios hacia la vida del creyente se da por discernir el plan de Dios. Mira eso, déjame decirlo de esta forma: discernir el plan de Dios. O sea que ser guiado o ser direccionado por Dios es equivalente a discernir algún plan misterioso de parte de Dios. Y esto es que a Dios o Él tiene un plan secreto, tiene algo detallado para cada uno de nosotros, y tú y yo tenemos que encontrar el mapa del tesoro y hallar su voluntad específica para nuestra vida. Y es nuestro trabajo averiguar. Hacemos eso al mirar, y se escucha bien esto, cuidadosamente una combinación de circunstancias. Estamos observando las circunstancias, señales espirituales, voces internas, la paz mental personal y el consejo de otros. ¿Sabes? Esto quizás suene correcto a primera vista, ¿no? Si estoy viendo ahí mi percepción con respecto a ver qué puede pasar, qué puede suceder, pero esta teoría tiene algunos problemas. De alguna forma presenta varios problemas, porque hacemos de Dios algo místico que tiene que suceder porque estoy esperando alguna señal que pase aquí o allá. O mira, la segunda teoría tiene que decirnos algo más. No es tu forma de discernir el plan de Dios como la primera. En este caso es mi manera de poder ver qué cosas pasan. A ver, voy a leer el diario, voy a leer el horóscopo, voy a ver las noticias, voy a ver esto otro, a ver cuál será el plan de Dios, ¿verdad? Esa es la forma, o la primera teoría. Déjame decirte, tiene muchos problemas esto. La segunda tiene que ver con que pensar que la guía o la dirección de parte de Dios para nosotros es escuchar a Dios. Es escuchar a Dios. Y aunque eso no suena mal si lo entiendes bien, puede sonar mal si no lo entiendes así. La idea aquí es que Dios se comunica directamente contigo y entonces tú necesitas escucharlo. Él puede hablar suavemente a nuestras mentes, puede hacerlo por medio de sueños o incluso en ocasiones de forma audible. Alguien puede decir, es que yo escuché la voz de Dios. El problema, ¿sabes cuál es? ¿Para cuántos de nosotros esta es una experiencia diaria? ¿Te pasa seguido? ¿Te ha pasado alguna vez? Tal vez uno diga, a mí me pasó, pero en verdad así pasa con el creyente. Así es como escuchamos a Dios así audiblemente en algún lugar, un megáfono gigante. Ciertamente vemos que esto ocurre en la Biblia, no puedo negarlo, y la Biblia lo enseña con claridad, pero no muy a menudo. No es que toda la Biblia está repleto de esta presentación. Hemos visto cómo la Biblia nos muestra un plan en el cual Dios va gradualmente o progresivamente revelándose e inicia con comunicaciones directas. Habla con Adán, luego, ¿verdad?, habla con Abraham, luego pasa a ser un asunto de visiones y ya no de forma directa, pasa a ser un asunto de sueños y ya no de forma de visiones, pasa a ser un asunto de, a veces hasta escrituras en la pared, puede hablar por medio de una burra, y uno piensa en tantas cosas, lo hace, pero ¿lo sigue haciendo ahora? ¿Para cuántos de nosotros parecería que esto es así? Ciertamente, esto ocurre en la Biblia, pero no a menudo. Esa ya no es la forma en la que Dios opera. Lo que es más importante, quiero que lo sepas, nunca se nos enseña por parte de las Escrituras a buscar la guía de Dios de este modo. No hay una parte de la Biblia que diga, tú tienes que quedarte en una montaña con los oídos bien abiertos esperando que llegue alguna señal. Como en esa, no me acuerdo en qué, no sé si es en Arizona o en qué parte será, por ahí me pueden corregir, pero hay una zona en Estados Unidos que está lleno de platos gigantes satélites, de esos que apuntan a los satélites, lo apuntan al espacio.
Entonces les llaman el gran campo de hongos, les llaman, porque está lleno de esos platos, están que giran allí, que miran. ¿Sabes qué esperan esos platos? Que llegue alguna señal del cielo, algo que escuchar, ¿verdad? ¿Sabes? No necesitamos ir tan lejos, solo tenemos que leer la Biblia y prestarle mucha atención, pero muchos esperan, según esta teoría, que Dios les va a dirigir de esta manera. Estoy escuchando, estoy esperando que Él hable, en algún momento Él va a hablar y lo voy a escuchar. Pero hay una tercera teoría y quiero que prestes atención a esta. ¿Sabes cuál es? Esta es la manera en la que pensamos, o que la guía de Dios y la dirección de Dios hacia nuestra vida tiene que ver con, particularmente, sabiduría. Sabiduría. Dicho de otra manera, la forma normal por medio de la cual Dios nos guía es haciéndonos sabios. Es haciéndonos sabios. Podrías preguntarme, ¿pero cómo? Bueno, Él nos da conocimiento, verdadero conocimiento. Esto es a través de su palabra, por medio de la oración y el consejo de hombres sabios, personas sabias, mujeres sabias, que nos preparan para tomar decisiones sabias. ¿No es cierto? ¿Te ha pasado de usar alguna de estas teorías para tomar decisiones? La primera, la segunda, la tercera. ¿Has tratado de discernir el plan de Dios de manera mística? ¿O de escuchar su voz de forma audible en algún lugar? ¿O de hacer uso de aquella sabiduría que Dios con grande abundancia otorga a aquellos que le piden? Por eso dice, ¿no? El que tiene es falto de sabiduría, dice Santiago capítulo 1, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, dice el texto, ¿verdad? ¿Cuál de estas teorías se alinea más con tu práctica a la hora de tomar grandes decisiones, amado hermano, amado hermano? La enseñanza de la Biblia se alinea con la tercera sobre este tema. La última es lo que va acorde a lo que dice la palabra del Señor. La toma de decisiones realizada con calma es la decisión que se hace con sabiduría, amados hermanos. Sabiduría. En este punto, entonces, Dios principalmente nos guía por medio de su palabra. Principalmente, primordialmente, su palabra será el medio por el cual Él nos estará guiando a cada uno de nosotros. Él hace esto preparándonos con sabiduría y conocimiento de cómo deberíamos vivir nuestras vidas cotidianas. Y sabes, algunos pasajes claves para esto es, por ejemplo, Hebreos 1.1. Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los postreros días a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, en los tiempos antiguos, en este caso en esos postreros días, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabes? Este texto nos enseña cómo Dios nos habla. ¿Cómo nos habla? Por medio de Cristo. Y entonces, ¿dónde encontramos a Cristo? A través de la palabra profética más segura. Los apóstoles hablan de Cristo. La Biblia habla de Cristo. Tenemos la palabra viva en nuestras manos. Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Notas? El versículo 1 del capítulo 1 dice que Dios ha hablado, y hablaba de esta manera, y hablaba así a los padres en otro tiempo, y lo hacía por medio de profetas, pero ahora nos habla por medio de Cristo, a través de la palabra de Cristo. Tenemos la palabra profética más segura, pero a su vez nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, y mira esto, hay que manipularla con mucho cuidado, porque es como un cuchillo de un, no quiero decir de carnicero, más bien de un sacerdote que cortaba y degollaba al animal para ir sacando las partes, la grosura que tenía que sacarse, que no era la parte que se iba a usar para colocar en el altar, y separar, ¿verdad?, las coyunturas, los tuétanos. Es un cuchillo muy afilado. La palabra de Dios es como una espada, aunque la palabra espada allí debería ser más un cuchillo que una espada. La diferencia del original lo muestra. Lo interesante es lo afilada que está y la utilidad que tiene. Por eso es eficaz. Qué triste es cuando tú y yo agarramos un cuchillo que no está afilado, ¿no? Estamos ahí, parece didáctico, no funciona para nada, solo está ahí para hacer un juguete, pero no corta nada, ni siquiera dura esta carne. No es la carne, es el cuchillo.
El asunto es que no está afilado. Pero la palabra de Dios está afilada. Es cortante. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir allí es critica, juzga justamente. Nos ayuda a discernir qué está bien y qué está mal, qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo, qué es lo que le da gloria a Dios y qué es lo que Él se desagrada de esas cosas. Pero también hay un texto como Proverbios. Por favor, acércate a Proverbios 2. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Ese texto es fascinante con respecto a lo que es la sabiduría. El texto dice: hijo mío, si recibieres, el texto dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y a la inteligencia dieres tu voz, dice el texto, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser conocido, entendido y quieres ser inteligente? Aquí está. No es una fórmula difícil, no estoy dando aquí una medicina, mira, toma esta pastilla y de aquí vas a ser sabio de aquí en adelante, ya está. Pero toma en serio este texto. La palabra recibir allí no es solo toma y dame, no es aquí está, lo recibo, listo, ya está. Es la manera en la que el texto expresa cómo abrimos los brazos para dar la bienvenida a algo. Cuando tú y yo estamos ahí listos en la puerta, bienvenido, qué bueno que llegaste, te estábamos esperando. De esa forma, dice aquí el salmista, hijo mío, esa forma tan cercana, paternal y amorosa de acercarse, si recibieres mis palabras. Los padres a veces estamos repitiendo las palabras a los hijos, no, escucha, mira, te estoy diciendo esto, presta atención, te lo digo así, te lo digo de esta forma, te lo dibujo, te lo pinto, mira, presta atención. A veces encontramos en los proverbios esa clase de ruego de un padre a un hijo, te suplico esto, te ruego esto otro. Pero aquí hay un consejo: si recibieres mis palabras, si mis mandatos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tremendo, tremendo. ¿Sabes? Mientras que Hebreos habla acerca de la manera en que Dios habla o nos habla actualmente a través de su palabra, a través de su Hijo, Proverbios nos enseña que debemos buscar sabiduría. Hablábamos del capitán Jack Sparrow, ¿no? ¿Qué dice el texto acá? Como a tesoro, dice. Si la escudriñares como a tesoro, ¿no? Estoy seguro que más de uno cuando ve esa clase de películas así tan antaño que encontraron un tesoro, uno dice, si tan solo encontráramos el tesoro de Rumiñahui que se escondió allí, vamos a buscarlo, ¿cierto? Nos trepamos a la montaña, excavamos un poco y imagínate qué nomás lo haríamos. Se data de que eso puede servir para poder arreglar cualquier problema financiero de cualquier país. ¿Qué haríamos? Decimos, nos emocionamos, ¿verdad? Mira, un tesoro mucho más grande que cualquier bien monetario que puede darnos este mundo. El mundo no puede darnos lo que ese texto nos está ofreciendo gratuitamente, pero que tú y yo tenemos que tomar y procurar. Se nos dice, compra la sabiduría y no la vendas. Toma la palabra en serio, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay un proverbio que recuerdo alguna vez el doctor Sam Waldron lo mencionó y quedó grabado en mi mente. La cita debe estar en los proverbios, pero el texto dice la sabiduría, mío es el poder. Mío es el poder. El verdadero poder se halla en la sabiduría. En la sabiduría. Amados hermanos, quiero hacer énfasis en que cuando buscamos la guía de Dios, no deberíamos esperar escuchar su voz de manera audible. No procures esa búsqueda. Ve un escrito en el cielo o que hable una burra, ¿verdad? No. Nunca se nos enseña en la Biblia que debemos pedirle a Dios que nos revele el futuro. En cambio, se nos dice que debemos buscar a Dios
en su palabra y que debemos procurar la sabiduría con una búsqueda implacable, escudriñando como tesoro, buscando como a plata, hallando prudencia, clamando a la inteligencia, inclinando el corazón a la prudencia, a la sabiduría, dándole oído, guardando el mandato o recibiendo las palabras. Ya he mencionado los problemas con las dos primeras teorías sobre decisión, obviamente, pero también hay un problema con la tercera teoría. Y no es que el problema sea la teoría, ¿sabes cuál es el problema? Nosotros. Porque aunque verdaderamente Dios habla por medio de su palabra es viva y eficaz, y obviamente aquel que recibe la sabiduría, recibe el conocimiento, va a ser sabio. Tenemos un enemigo adentro. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay un enemigo que está adentro. Hay un traidor entre nosotros. Para que suene más. ¿Quién es? ¿No es cierto? ¿Quién es el impostor? Está dentro tuyo. Tienes todavía el remanente de pecado, vestigios del viejo hombre que tratan de engañarte, distorsionar o torcer lo que Dios ha dicho. Con que Dios os ha dicho, ya no es Satanás el que dice eso solamente, a veces te dice tu propia conciencia, te lo dice tu corazón, esos vestigios que llevas adentro del remanente de pecado, del viejo hombre, el pecado que habita en nosotros. Si la dirección bíblica se resume esencialmente en sabiduría, entonces el pecado que mora en nosotros es un gran problema, porque tiñe todo lo que hacemos y pensamos. La Biblia está plagada de ejemplos acerca de cómo el pecado nos ciega y nos embrutece y evita que tomemos decisiones sabias. Solo piensa por un momento en el pecado con el que pecó David cuando codició a Betsabé. Ceder ante esas tentaciones los llevaron a cometer adulterio y posteriormente homicidio. Piensa en eso, piensa en los cuadros en los que muchas de las veces encuentras relatos de la historia bíblica que dices, oye, pero ¿cómo pudo haber hecho esto tal persona? Tú y yo no somos exentos a que nos suceda. A veces pensamos, Pedro, ¿por qué lo negaste? Hasta cuando estás leyendo se grafica, y dices, no lo hagas, Pedro, y tú estás allí diciéndole lo mismo. Y de pronto lo niega, porque sabes que el texto lo va a decir 3 veces, lo hace. Yo nunca haría esto, te dices. Ah, Pedro también lo dijo. ¿Te das cuenta? No somos distintos. Caemos en los mismos errores. No prestamos atención a las advertencias, aún cuando el Nuevo Testamento nos repite esas advertencias. Estas cosas se escribieron como ejemplo para que vosotros no pequéis como ellos pecaron, dice Corintios. Y ahí estamos, con la carne muchas de las veces. Toma partido, toma lugar. Yo quiero que pienses ahora en 3 categorías básicas de las decisiones y cómo el pecado desafía nuestra capacidad de tomarlas correctamente. O sea, tenemos que tomar decisiones, pero hay 3 tipos de categorías que son básicas para tomar decisiones. Solo que muchas de las veces sucede que el pecado desafía nuestra capacidad para tomar decisiones en esas 3 categorías básicas. La primera son las decisiones de justicia. ¿Cuáles son las decisiones de justicia? Bueno, cuando digo justicia me refiero a hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer y no hacer lo que Dios ha prohibido, ¿verdad? Es simple, esto es lo que es justo, sin discusiones, sin reproches, sin refunfuñar. Esto está mal y esto está bien, así que hago lo que está bien y no lo que está mal. Pero por supuesto, todos sabemos por experiencia que incluso en esto, donde la dirección de Dios es muy clara, esto está mal, esto está bien, desobedecemos. ¿Te pasa? Cuando sabes que algo está mal, que ese pensamiento no es correcto, que esa palabra no fue correcta, fue imprudente, que esa actitud no debió haberse dado, que esa acción no se debió haber cometido y lo hiciste sabiendo que estaba mal, en nuestra pecaminosidad transformamos lo que es blanco y negro en grises. Pero en segundo lugar hay otra categoría básica de decisiones que también el pecado afecta, y esta es decisiones de juicio. La una es de justicia, correcto y incorrecto, pero decisiones de juicio, obviamente, claro está, muchas decisiones en la vida
no son blanco y negro. Tenemos que ir a nuestro propio criterio, tenemos que apelar a nuestra conciencia, a ver si esto es correcto o incorrecto, pero tenemos que revisar en el corazón. Aquí es donde tenemos libertad cristiana, llámese así, y con ello libertad de conciencia. Y donde necesitamos ejercer el buen juicio, ¿verdad? Cuando te preguntan, oye, ¿qué harías en esta situación? Bueno, a mi juicio yo haría, y entonces, claro, presentas lo que tú crees que deberías hacer. A veces hay decisiones muy difíciles que deben tomarse. Tú y yo no decidiríamos sí o no en una circunstancia de decisiones como la bioética, por ejemplo. Un médico que tiene que apagar una máquina porque alguien más la necesita y esta persona ya depende solo de esa máquina. Ya ha habido muerte cerebral, solo hay pulmones respirando y un corazón, pero ya no hay persona, por así decirlo. Entonces, hay que tomar una decisión. Y esto a veces se llevan casos a juicio y se tratan allí. Son decisiones muy difíciles. Esas decisiones se tomaron, muchas de ellas, en la pandemia, cuando se necesitaban respiradores y demás cosas. Un tiempo muy difícil. Pero no son las decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Son más bien a nuestro criterio. Yo haría esto, yo haría aquello. No sé, yo no lo haría, yo sí lo haría. Está bien, no está bien, no está mal. No obstante, piensa en esto. ¿Dónde vivir? ¿Dónde estudiar? ¿De qué trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? Incluso en áreas de libertad cristiana, nuestros motivos y percepciones pueden distorsionarse por el pecado. Y el consejo que recibimos de amigos puede ser distorsionado por el pecado también. Y uno dice, no, ese consejo fue bueno, pero yo sé por qué me lo dijo. Yo conozco su corazón. ¿Cómo que con el corazón? Por ahí te dieron un buen consejo y tú no lo quieres seguir porque esperabas que te diera otra cosa, ¿verdad? Así que tienes 3 categorías. La primera es decisiones de justicia. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Ve por lo bueno, no por lo bueno para ti, lo bueno que es para delante de Dios. Tú sabes, en el marco de lo que es a juicio personal, a criterio personal, que tu conciencia es de Cristo. Si Cristo gobierna la conciencia, toma decisiones que le den la gloria a Él. Entonces decide, bueno, voy a comer esto, creo que está bien, no hay problema. Bueno, voy a hacer tal cosa, creo que está bien. No siento que estoy pecando contra Dios, no quiero hacer tropezar a nadie tampoco. Voy a hacerlo, pero sin llevar a tropiezo a nadie. Pero hay una tercera categoría, y son las decisiones que tomamos normalmente, decisiones triviales, las más comunes, las decisiones que tomamos todo el tiempo. Me voy en bus, me voy en taxi, ¿verdad? Me voy a pie, ¿verdad? Como todo el arroz lo dejo a la mitad. Decisiones triviales. En otras palabras, algunas decisiones simplemente no importan tanto. Pero aún aquí, hermanos, aún aquí, el pecado habita en nosotros, que está habitando allí. Es nuestro enemigo debido a nuestra tendencia a confundir asuntos triviales con grandes decisiones y viceversa. Oh, voy a hacer esto, pero si hago esto, puedo cambiar el curso de la historia, ¿verdad? Y a veces uno, oye, pero solo decidir entre esto y esto otro, no te... Yo sé que a veces algunos tardan más en decidir qué me voy a poner hoy, ¿verdad? Pero que esto puede cambiar todas las circunstancias. A veces hay cierta ropa que uno dice, no debí decidir ponerme estos zapatos, me duelen los pies, no estoy cansado, me quiero ir a mi casa. ¿Estás pensando en eso? Pero hay decisiones que son triviales y aún en esas el pecado afecta. El pecado afecta. Así que si es cierto que Dios nos guía normalmente a través de la sabiduría, estamos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque el pecado lo afecta a todo. ¿Cómo podemos como cristianos tomar buenas decisiones si lo que comprendemos acerca de la sabiduría está tan deformado por causa del pecado? Entonces ves a un mundo que toma decisiones todo el tiempo y dicen, oye, qué buena decisión que tomé, pero puede ser un asunto de desfalcar, un asunto de no pagar impuestos, una decisión con respecto a, puede suceder esto de hacerle mal a otra persona, ¿verdad? En algún negocio. Y entonces, viveza criolla le llaman, ¿no? Lamentablemente, aún entre los cristianos somos movidos a pensar que eso está bien. Y ahí está, piensen en las 3 categorías. ¿Y cómo debes identificar el pecado para que ninguna de estas 3 categorías de decisiones sean afectadas por este? Porque son afectadas. Recuerda, cuando Jesús dijo que los ojos son la ventana del alma, estaba haciendo referencia a la mente. Y si la mente está limpia, está dispuesta, ¿verdad? Está llena de la verdad, entonces todo lo demás está bajo control. Porque las emociones, los afectos o la voluntad también se mantienen bajo una mente que está iluminada. Pero si no hay luz, recuerda, los ojos son la ventana del alma, pero si la persona que dice que tiene luz pero no tiene luz piensa de esta manera, ¿cuánta más tiniebla habrá? Dice Cristo, ¿verdad? ¿Te imaginas cuántas decisiones tomamos bajo las tinieblas?
el mundo vive tomando decisiones así. Tú y yo no deberíamos hacerlo de esa manera. La mente debe estar rápida, limpia, lista. Yo sé que hay un enemigo adentro, pero la tarea tiene que estar vigilante, observando, allá a lo profundo. ¿Qué pasa cuando no ves? Viene el enemigo, no avisas, no se prepara. Las emociones son afectadas, la voluntad es afectada y viene una serie de desastres consecuentes por causa del pecado, porque no estábamos atentos. Amados hermanos, ¿qué hacemos? Bueno, en este punto lo que he tratado o intentado ha sido mostrarte cómo pensamos que Dios nos guía. Pero ya tenemos algo claro, ¿verdad? Dios nos guía por medio de su palabra, que nos da sabiduría, ¿verdad? Que tenemos que buscarla, escudriñarla, atesorarla y procurar tomar esa sabiduría que Dios nos da, ese poder mío, ese poder, dice la sabiduría. Clama en las calles. ¿Sabes? Nos hemos dado cuenta ahí también que tenemos un enemigo adentro. Eso dificulta un poco el proceso, pero no significa que sea imposible. Si lo identificas y entiendes a tu enemigo, vas a poder atacarlo y darle una estocada que lo deje quieto, ¿verdad? Y tenemos que entender a nuestro enemigo. Es la carne. La carne es la que te pide, oye, otro ratito más. La carne te dice, oye, descansa un poco más hoy. La carne te dice, oye, ¿para qué congregarse si tienes tantos domingos en este nuevo año? La carne es la que te dice todo eso. Y esa carne, ¿sabes cuál es? Eres tú. Diciéndote a ti mismo. Total. Una vez más. Eso fue lo que le pasó a David. Cuando no identificamos la carne, comenzamos a cohabitar con la carne como si fuera normal. Tú y yo vivimos con un enemigo adentro. Significa que todo el tiempo estamos en guardia y significa que todo el tiempo estamos peleando. ¿Amén? No bajamos la guardia, no dejamos de pelear. ¿Amén? Ahora, hermanos, pasemos a qué hacemos, ¿no es cierto? Mi segundo punto sería, así es como Dios realmente nos guía. De esta forma es como Dios realmente nos guía. Las increíbles noticias, déjame decírtelo, de la palabra de Dios es que aunque somos pecadores, Dios verdaderamente nos guía. Porque aunque hay un enemigo adentro, ese enemigo no es tan poderoso como el que ahora mora en nosotros. ¿Quién es el que mora en nosotros ahora? Aquellos que están en Cristo, se les ha dado la gracia de ser recipientes, morada. En ti habita el Espíritu de Dios. Dios mismo ahora vive en ti. Si estás en Cristo, deleítate en saber que ahora Él está en ti. Él te va a guiar a toda verdad. Era necesario, yo sé que tú y yo a veces pensamos, pero ¿por qué se fue el Señor? Se hubiera quedado. Pero espérate, Él nos dice, ustedes, me llama mucho la atención la forma en la que Él lo presenta, lo expresa. Es como, es necesario que yo me vaya. Es necesario para que venga el Consolador, uno de mi misma esencia. Él no va a estar con ustedes como yo he estado con ustedes. Él va a estar en ustedes. Mira eso, mucho más allá todavía, más profundo, más cercano, ahí con nosotros. Algo más poderoso. Nuestro hermano Roberto leía ahora Romanos 8 y decía que si proveemos para la carne vamos a morir. Vamos a morir. Si tú provees para la carne vas a morir. Simple. Es así de simple. Muchas de las veces decimos, no, pero no es nada. No, es solo un amigo, es solo una amiga, es solo una vez, no pasa nada. Es solo una mentira. Lamentablemente, proveemos para la carne. Proveemos para la carne. Decimos, el fuego está controlado, no pasa nada. Pero seguimos proveyendo y echamos un tronco y otro tronco y una rama. Y de pronto se levanta un incendio que no puedes controlarlo. Porque el que provee para la carne, vas a morir. Habrás de morir, dice el texto. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Imagínate, ese solo verso, hay un tomo completo escrito por John Owen sobre la mortificación del pecado. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Bueno, en primera instancia por el Espíritu. No puedes hacerlo de otra manera. No pelees contra ti mismo pensando de que vas a vencer con tus fuerzas. Tienes que pelear con las herramientas que te ha dado el Señor. Pero así es como nos guía el Señor. Él verdaderamente nos guía. Dice Proverbios 16:33. Dice ese texto que la suerte se echa sobre el regazo, sobre la mesa, pero cada decisión proviene del Señor. Aún en las cosas que a veces tú decimos, uy, aquí me equivoqué, aquí erré, aquí fallé, ¿sabes qué pasa?
Dios no deja de ser soberano, no deja de controlar nada en absoluto. Él está al control total, nunca ha dejado de estar tan al control como siempre. Él está controlándolo todo, ¿sí? Desde el principio hasta ahora. A él no se le escapó, se le dañó, lo tuvo que arreglar, lo tuvo que acomodar. Él siempre está en control. La decisión proviene del Señor. Los dados se pueden tirar en la mesa, pero solo Dios sabe de qué lado van a caer. Ni tú ni yo. Bueno, algunos han tratado de trucar los dados, ¿no? Para que caigan en un lado específico. Y lo han logrado, pero es un truco. En segundo lugar, hay otro texto que quiero que pienses, y es Filipenses 4:19. Ese texto nos enseña que Dios promete suplir todas nuestras necesidades en Cristo. ¿Qué es lo que dice el texto? Filipenses 4:19. El texto dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Notas? Esa es una preciosa verdad que la iglesia de Cristo puede y debe abrazar. La palabra de Dios nos dice que Él va a suplir todo lo que nos falte, ¿de acuerdo? Conforme a las riquezas abundantes, que son muchas, de Cristo. Pero también Mateo 10:30 dice que Él conoce cada cabello de tu cabeza. Cada cabello. Yo sé que tú y yo no sabemos cuánto cabello hay en la cabeza, ¿no? Algunos tenemos un poco más, otros un poco menos. Pero Él conoce cada uno de ellos y sabe cuándo alguno de ellos cae. Amados hermanos, la decisión proviene del Señor. Él suple para todas nuestras necesidades y Él conoce cada cabello de nuestra cabeza. ¿Tienes que afanarte por algo entonces? ¿Hay algo que te afana? Lee estos textos, Proverbios 16:33, Filipenses 4:19 y Mateo 10:30. Recuérdatelos una y otra vez. Dios está al control. Dios tiene un plan para nosotros. Y Dios se preocupa aún por los detalles más insignificantes de nuestra vida. Aquellos detalles que tú y yo no estábamos observando. ¿Cuán increíble es esto, amados hermanos? ¿Cuán increíble es esto? Y es incluso más increíble cuando consideras quiénes somos con respecto a la vista, a la vasta y la gran creación de nuestro Dios. ¿Sabes? Quiero darte un dato interesante. ¿Sabías que el universo tiene 12,000 millones de años luz de diámetro? Trata de sacar el cálculo. 12,000 millones, no de metros ni kilómetros, no, estamos hablando de años luz de diámetro, porque es una forma de medida esta también. Años luz de diámetro. O sea, el universo, ¿no? Que existe una galaxia por cada grano de arena en la Tierra. Ayer nomás veía una imagen del tamaño del Sol comparado con la estrella más grande descubierta actualmente, ¿no? El tamaño de la Tierra, perdón. Deja de percibirse a simple vista, se vuelve microscópica la Tierra al lado de esa estrella. A veces pasamos por alto que el Dios de la creación está en todos los detalles. A veces no debe estar ocupado por acá, pero en alguna galaxia muy, muy lejana. ¿Sabes? Dice alguien, la decisión de una persona sobre las condiciones vitales de un hogar, un trabajo, una escuela o un compañero pueden parecer increíblemente insignificantes fuera de la diminuta y temporal esfera de nuestra egoísta existencia. En todo caso, ¿por qué debería Dios preocuparse por detalles tan pasajeros? ¿Y sabes qué pasa? Se preocupa. Se preocupa. Ahí está mirándonos a nosotros en medio de nuestra pequeña y diminuta existencia, supliéndonos, haciéndonos bien, cuidándonos, sosteniéndonos, proveyendo para nuestra necesidad, conociendo cada cabello que nos queda en la cabeza todavía. Él está allí y no falta ninguna de sus promesas. Y luego simplemente te encuentras con Jeremías 29:11 que te dice con claridad: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé. ¿Puedes imaginarte esto? El Dios del universo. Yo sé, estoy seguro de que todo el tiempo estamos pensando y no siempre estamos pensando en las personas de las que deberíamos estar pensando.
Cuanto más piensas en una persona, más la aprecias, más la amas, más procuras hacerle bien, ¿no es cierto? Y estoy seguro de que muchos de nosotros no estábamos seguros de quiénes íbamos a estar aquí el primer domingo de este año, ¿verdad? No sé si estabas pensando si íbamos a estar o no íbamos a estar, pero aquí estamos. Y hay tanto en qué pensar. Déjame decirte algo, los presidentes de los países piensan en su pueblo, pero no piensan específicamente en cada individuo de su pueblo. No están pensando en cómo estará este ciudadano Roberto, que está en tal parte, ¿verdad? Estará bien, vamos a hacerle bien, ¿no es cierto? Vamos a regalar una casa. Así piensan algunos, ¿no es cierto? Les atrapé. ¿Saben cuál es el tema? El Dios soberano, supremo, creador, sublime, grande, maravilloso, santo, 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 piensa en ti. Piensa en ti. Piensa en ti. Y no solo piensa en ti suspirando, diciendo, ¿cómo estará? Él sabe cómo estás. Él sabe cómo te encuentras, en dónde te encuentras y qué necesitas. Tal vez tú estás en una aflicción ahora o en una dificultad muy grande y Él sabe, déjame decírtelo de esta manera para que lo entiendas mejor, Él sabe por qué te puso en esa aflicción. Porque nada se escapó de su plan. Él permite que pasen cosas en tu vida para tu bien, para tu bien. Y lo hace porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque ama lo que Él ha creado. Él ama tanto lo que ha creado que envió a su Hijo para salvar, para redimir, para transformar lo que estaba dañado, hacerlo nuevo, para hacer nuevas criaturas con el poder del Evangelio, para que tú y yo nos acerquemos y encontremos en Él esperanza, para que hallemos perdón de nuestros pecados, para ser limpiados de nuestra maldad, para que sea quitada de nosotros esta afrenta y esta maldición que teníamos por causa del pecado. Él obró un plan y sigue sosteniendo su plan perfecto, el que se cumple a carta cabal. Amados, somos más pequeños que la punta de un alfiler en este extenso universo. Y nuestra perspectiva, lamentablemente, están dañadas por el pecado. Y con todo, servimos a un Dios todopoderoso y misericordioso, que conoce todo acerca de nosotros. No hay nada que esté oculto ante sus ojos, que ha ordenado cada día de nuestras vidas y que nos guía y proveerá de acuerdo al poder de su voluntad. Esto es alentador, ¿verdad? ¿Te alienta mucho saber esto? Tal vez tú estás empezando el año con mucha ansiedad y preocupación y no sabes de ahora y a dónde y qué, a dónde vamos a caminar, y eso nos invade a todos. Es muy contagioso, muy contagioso. Si te alejas un poco de la palabra y escuchas mucha la noticia, estamos todos preocupados. Pero de pronto comienzas a leer la palabra y a meditar un poco en ella y a pensar, oye, el Señor creó los cielos y la tierra. 1 de enero, Génesis 1. Y comienzas a darte cuenta de que Él dijo sea la luz y fue la luz. Y luego aparezcan los peces, las aves y las bestias del campo. Y luego dijo hagamos al hombre. Y luego ves el desarrollo y dices, lo hizo el Señor. No es una fábula, no es una leyenda, es una historia real, literal. Es una narrativa que te muestra cómo Dios desde el principio hasta ahora sigue sosteniendo lo que Él ha creado. Entonces permíteme simplemente ir a mi tercer punto, que aunque parece ser el más extenso, voy a resumirlo, pero quiero compartir contigo, ahora que tenemos este aliento tan precioso y bárbaro de parte del Señor, de saber que aún a pesar de nosotros, Él está al control de todas las cosas, y entonces nos invita a tomar decisiones sabias. Quiero compartir contigo un breve esquema para la toma de decisiones. Y voy a mencionarlo brevemente. ¿Cómo funciona esto si no deberíamos esperar normalmente que Dios hable de otras formas? ¿Verdad? A veces escuchar esa voz que te dice, oye, cásate con Ana, no te cases con Juana, ¿verdad? No va a suceder, déjame decírtelo, así no funciona. A veces los muchachos dicen, es que estoy esperando la voluntad de Dios para mi vida. Uy, pero ahí está, acércate, dile hola, comienza una amistad. ¿No es cierto? Tiene que bajar la luz del cielo, ¿verdad? Un halo de luz que resplandezca sobre tal persona. Vamos, chicos, vamos, chicas, a formar hogares que le dé la gloria a Dios. Si es cristiano, ya está. Déjame decirte algo, sí deberíamos desconfiar de algunos de nuestros instintos básicos por causa del pecado. Entonces, ¿de qué manera, como creyentes, deberíamos tomar decisiones? 7 pasos que veremos a continuación brevemente. Primero, consagración. Consagración. ¿Has consagrado tus decisiones? Consagrar. La palabra consagrar es extraña, ¿no? Porque algunos la asocian con algún término un poco católico. Este término de consagrar, dice. O sea, que tomas eso y ¡pum!, te santificas. No, déjame decirte.
Romanos 12, 1 y 2, que mencionábamos hace un momento. La palabra consagrar, realmente nuestra decisión implica cosas. Significa que necesitamos entender que nosotros mismos y a Dios, y cómo nuestra responsabilidad se relaciona con su providencia. Sí, debemos tomar decisiones, Dios está en control, su providencia está en operación aquí, por eso lo llamamos de esta manera, ¿no? Cada vez que pienso en algo que Dios está obrando de fondo, wow, digo, es su providencia. Digo, qué precioso haber llamado, o llamar a esta iglesia, o llamarla de esta manera, la providencia, porque así fue como empezó. Mira Romanos 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es, en este caso, agradable y perfecta. ¿Sabes? Esto es lo que queremos como cristianos, ¿verdad? Lees este texto y dices: este va a ser mi texto lema de este año. Me voy a volver un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Voy a hacer de esto mi culto racional. Todos los días voy a buscar al Señor de esta manera. Quiero comprobar su voluntad. Sé que es buena, agradable y perfecta. Entonces voy a comprobarla. No voy a dejar que mi vida se amolde al mundo. No me voy a parecer al mundo. No me voy a dejar llevar por las olas y las corrientes de este mundo. Y queremos que sea así. Ofrecemos nuestras vidas como sacrificios vivos. Ofreces tu empleo. Ofreces tu talento, nuestro dinero, nuestro matrimonio, la crianza de los hijos a Dios. Queremos que esto sea así. No para ganar su favor, obviamente. Los cristianos queremos agradar a Dios, no porque esperamos que Él nos dé una casa, un carro, ¿verdad? Un yate. No. Lo hacemos porque en verdad, como una respuesta desbordante a su misericordia y amor. Lo hacemos porque nos ha amado primero. Y entonces, en todas estas cosas, queremos ser transformados a su imagen, no a la imagen de este mundo. Se nos aconseja esto por las muchas misericordias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, preséntate ante Dios. Ríndete a Él, ríndete completamente a Él. Adóralo solo a Él, ámalo a Él, sírvele a Él por su mucha misericordia. Pablo dice que solo entonces seremos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Quieres comprobar la voluntad de Dios? Entonces, no te amoldes a este mundo y, obviamente, entrégate, conságrate. Por eso dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Separado para, apartado para Él. Amada iglesia, rechazamos al mundo y sus deseos. Nos rechazamos a nosotros y a nuestros deseos. Y entregamos todo ante Dios, todo. No retenemos nada. Trabajo, pareja, hijos, dinero, nuestro deseo de seguridad, poder, influencia, placeres, hobbies, deportes, entretenimiento, amigos, completa todo el espacio. Nada, no nos retenemos nada para nosotros. Jesús lo mencionó de manera más específica en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, conságrate. Conságrate delante del Señor. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Entrégate a Él. Ríndete por completo a Él. No esperes que Él espolvoree un poco de bendición sobre tus decisiones. Entrégate completamente a Él para que las decisiones que tú quieras tomar sean guiadas y llevadas por su voluntad. A veces nos tomamos siempre del texto del Salmo que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y está bien, es verdad. Pero ¿sabes cuál es el énfasis que hacemos nosotros? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oye, esta es la forma en la que yo puedo conseguir lo que yo quiero. Claro, aquí está. Y pasas por alto la manera en la que funciona. ¿Y cómo funciona? Deleitándote, rindiéndole culto, adorándole, disfrutando a Dios cada día, amándolo, contemplando su gracia y su favor, sus muchas misericordias continuamente renovadas, amando a Cristo, recordando su sacrificio, sirviéndole, no reteniendo nada, entregándole todo. Deleítate a sí mismo. ¿Sabes? Es tal el deleite del salmista que él puede decirlo con toda libertad. ¿Sabes por qué? Porque ese deleite te lleva a desear y a amar tanto a Dios y su palabra,
que los deseos de tu corazón ya no son tuyos. Es lo que Él ha dicho en su palabra. Ya quieres y deseas lo que Él quiere. Deseas lo que Él ha dejado en su palabra. Yo quiero esto, yo deseo esto y esto otro. Tus planes no están fuera de la verdad, están dentro de la verdad, de la palabra de Dios. Y entonces las cosas cambian. Pero no solo es consagración, también es información. El siguiente paso tiene que ver con reunir información. Cuando tienes que tomar decisiones, las mejores decisiones se toman bien informadas, ¿no es cierto? Cualquiera que va a ir a la guerra, dice el Señor Jesucristo, hablando de un ejemplo, revisa si tiene el ejército adecuado para poder ganar, ¿verdad? Cualquiera que quiere construir una casa, observa si tiene el material para hacerlo, porque en ambos casos la ruina es grande y se vuelven motivo de burla porque no se prepararon. Para cualquier decisión que tú y yo debamos tomar, es bueno amasar la información adecuada. ¿Sabes? Proverbios 18, 17 nos enseña la importancia de reunir información sobre nuestras decisiones. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Este proverbio nos enseña la importancia de reunir información sobre nuestras decisiones. A veces no reunimos la información necesaria y parece que uno ya reunió y dice, voy a abogar por mi causa. Y parece justo. Entonces viene su adversario y presenta argumentos más sólidos y ¡boom! Perdiste. Porque te confiaste, no reuniste la información adecuada. ¿Sabes? Es súper interesante, ¿no? Algunos abogados en medio nuestro, cuando tratan casos como estos, son bien interesantes. Porque están allí, los argumentos se ponen en la mesa, las leyes se colocan en la mesa y comenzamos allí a ver ida y vuelta, ¿verdad? Traen a los testigos, hay aquí y allá. Justo parece el primero que aboga por su causa. Pero luego viene su adversario y lo descubre y lo atrapa. Y el juez juzga y dice, no, perdiste. Parecía justo al principio, pero perdiste. Reúne la información adecuada, reúne las cosas que necesitas. Pablo nos anima en Romanos 12, 13 ahora a recopilar información acerca de nosotros mismos. A recopilar información acerca de nosotros mismos. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Infórmate bien acerca de ti mismo. Infórmate bien. Tendemos a mirarnos de una forma indebida, inadecuada. Nos miramos como más grandes, más superiores, más importantes. Infórmate bien de cómo te ves, ¿verdad? Cuenta la leyenda, ¿no? Hay una canción de niños y todo que se emocionó el burro, ¿no? El burro se emocionó y estaba feliz y todo le aplaudía y él pensaba que era para él. Era el que estaba encima de él, el Señor Jesucristo. El burro no era importante acá, pero él estaba ahí emocionado. No es historia para niños que se cuenta. El burro estaba emocionado y orgulloso, pero no era él. Mírate a ti mismo, obsérvate a ti mismo. A veces nos emocionamos y pensamos, mira todo el aplauso. Olvidamos que la gloria es para el Señor. Olvidamos que no somos nada, ni somos nadie fuera de Cristo. No importa cuánto título podamos amasar, no importa cuánto logro puedas llegar a alcanzar. Esas cosas, déjame decirte, se logran acá y se quedan acá. Pero lo que Cristo logró, no se queda acá. Trasciende hacia lo alto. Así que infórmate bien, infórmate acerca de ti mismo. Alguien dijo una vez, no sé si no me acuerdo quién lo dijo, pero hay 3 cosas que debemos saber y aprender y estudiar toda la vida. Y conocer bien a Dios, a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Infórmate bien de esas 3 cosas y vamos a ir por un buen camino. Conoce a Dios, conócete a ti mismo a la luz de lo que es Dios y entiende el mundo en el que vives, el tiempo en el que vives. Podrías pensar que reunir información es algo extraño y para nada espiritual, pero funciona. Después de todo, ¿por qué necesitamos reunir información si Dios nos dice lo que debemos hacer? Bueno, alguien preguntó, ¿acaso Moisés recopiló información sobre la mecánica de fluidos para partir los fluidos como cuerpos de agua? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo la física funciona para poder partir un cuerpo de agua en 2 y abrir un mar, ¿no es cierto? No estuve estudiando estas cosas, no leyó muchos libros para poder partir el agua en 2, dividir y entonces pasar en seco por el Mar Rojo. Pero recuerda, el que Moisés escuchara directamente la voz de Dios no es como Dios normalmente guía a su pueblo ahora, ni en la Biblia ni en la actualidad.
porque su medio normal de dirección es la verdad, es la palabra, es la sabiduría que nos da. Así que recopilar información es parte vital e importante en la toma de decisiones cristianas, amados hermanos. Entiende bien la circunstancia de la decisión que vas a tomar. He visto, ¿sabes por qué me veo movido a hablar de ese tema? Porque he visto en este último año, en la medida en la que hemos podido conocernos mucho, que a veces tomamos decisiones precipitadas. Y yo quisiera alentarte, este año no te arriesgues a tomar decisiones precipitadas si no estás bien informado. Las buenas decisiones van a tener buenos resultados si estás bien informado. Pero en el fondo muchas cosas se hubieran evitado si no nos precipitamos y nos informamos mejor. Pero hay una tercera cosa y es súplica. Súplica. Sí. Pero al recopilar esta información, no quiere decir que podamos tomar decisiones por nuestra cuenta. Ya tengo la información necesaria, listo, espera. Debido a que somos seres finitos y totalmente dependientes de Dios, el próximo paso, y que es en realidad el paso diario, nuestro culto racional, es orar. Orar. Orar, orar y orar. Porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas y debemos pedirle dirección a Dios. A Él le pedimos guía. La Escritura da ejemplos específicos de esto. Dice el Salmo 25:5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 25:5. A veces decimos, ya oré. Espérate, el salmista dice, en ti he esperado todo el día. No es solo orar, es esperar en tu oración. Es ser paciente en tu oración. Yo me acuerdo que una vez mi madre me decía, yo llegaba con alguna idea de esas locas, ¿no es cierto? Que quería tal cosa o esto. Y mi madre me decía, ¿oraste por eso? Y yo no, voy a orar. Y después volvía con la misma idea loca. Ya oré, le digo. Como diciendo, ya está, ¿no es cierto? Así funciona, ¿no? No, no funciona así. Tienes que esperar, tienes que buscar sabiduría, tienes que ver si eso es así. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le pidan? A los que le pidan. ¿Estás orando? ¿Cómo oras? La Biblia nos recuerda que deberíamos perseverar en oración y ser insistentes en oración y pedir y rogar y suplicar. Cuando tienes una importante decisión que tomar, ¿oras todos los días u oras al principio y luego vas bajando el ritmo hasta que te olvidas de que tenías que tomar una decisión importante? Prácticamente, ¿por qué deberíamos orar? ¿Cómo deberíamos orar? Bueno, ora por sabiduría. Ora para que el pecado en tu corazón sea revelado y no sea una decisión que apela a tu pecado, sino a tu santificación. Ora para que tus deseos sean santos. Pero no solo ora, en cuarto lugar, consulte. Es bueno consultar. Como cuando tú estás leyendo, ¿verdad? A veces tomamos medicamentos por malestar, dolor de cabeza, gripes y demás cosas, ¿no? Hay medicamentos que van y que vienen, algunos buenos, otros no buenos. Y entonces uno lee las prescripciones. A ver, ¿qué dice acá? Mira, en caso de tal cosa, consulte a su médico, ¿no es cierto? Y le preguntamos a la persona que trabaja en la farmacia, ¿no? Sí, tiene conocimiento de fármacos, se especializó en eso, pero no es médico. Vaya al médico. ¿Sí? ¿Y qué me tomo para tal cosa? ¿Y para esto? Vaya al médico. Consulta. Cuando tienes que tomar una decisión, es bueno consultar. Es bueno hacerte de personas que sean sabias alrededor tuyo. La Biblia dice que debemos procurar el consejo de otros. No, yo puedo solo. ¿Recuerdas qué pasó con el reino cuando uno de los hijos de Salomón tomó primero el consejo sabio y después tomó el consejo necio y se fue por el consejo necio? ¿Se acuerdan? Robán escuchó a los ancianos, le dijeron, mira, haz esto, no impongas cargas pesadas, no hagas esto otro, ten cuidado. Y de pronto no les hizo caso. Vamos a ver qué dicen mis contemporáneos, mis amigos, ¿no es cierto? Y les hizo caso a ellos y el reino se dividió. Ahora es el reino del norte, el reino del sur. Busca consejo. Esto no quiere decir que las palabras que otros hablen sean palabras reveladas de Dios para ti en ese momento. Sin embargo, parte de ser sabios consiste en buscar el consejo de otras personas sabias. Esto es algo que vemos a lo largo del libro de Proverbios. Está lleno de eso. Por ejemplo, Proverbios 12:15 dice, 12:15, el camino del necio es derecho a su opinión. No, yo puedo, yo sé, yo lo hago a mi manera, es que así lo hago siempre yo, es que yo no necesito que nadie me guíe, yo siempre lo he hecho así.
es derecho a su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Más adelante, 13:10. 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Con los avisados está la sabiduría. El avisado es alguien al que se le avisó. ¿No es cierto? Alguien al que se le avisó. Dice el proverbio, no viene bien, pero al principio creo que en el capítulo 1 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuál fue la diferencia entre el primero y el segundo? El primero le avisaron. Y no le avisaron solamente, fue a preguntar. No, ya me avisaron que aquí la cosa está difícil, así que voy por este camino. Y le fue bien. Pero el simple pasa porque no consultó, porque no preguntó, porque no buscó consejo y recibe el daño. Mira Proverbios 15:22 y subráyalo, por favor. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Se afirman. ¿Te ha pasado? Estás pensando en algo y piensas en eso y te frustras y no sabes qué hacer y sigues pensando: ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y cómo va a funcionar? Y te frustras de nuevo y después ya no sabes qué, mejor le pregunto a alguien más. Y vas y preguntas a papá, a mamá, vas a un pastor, vas a un consejero, ¿verdad? A una persona sabia, y de pronto cada uno te dice una cosa más interesante que otra y se alinean varias cosas de aquí. Tú dices: espérate. Y se afirma ahora sí el pensamiento, porque todo el tiempo estaba frustrado ese pensamiento, pero ahora se afirma, es claro, hay claridad, ya no ves tanto obstáculo en el camino, ves la meta y dices: oye, sí, esa es una buena decisión, creo que voy por allí. Ninguno de ellos te tomó la decisión, ninguno de ellos tomó la decisión por ti, solo te dieron guía. Y ahora el pensamiento es claro, se afirma. En la búsqueda de consejeros, allí está, ¿sabes qué? No hay un texto que diga la sabiduría. Es sabio buscar consejo. La victoria, dice el texto. La victoria. Ahí hay victoria. Te va a ir bien. Cuando acumulas buenos consejeros alrededor tuyo, bueno, te va a ir bien. En verdad, te va a ir bien. Por eso, principalmente, ¿qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien, para que tengas largo vida. ¿Sabes qué implica esa honra? Escuchar su consejo. Escuchar su consejo, ¿no es cierto? Esas ganas no están allí solo porque tú le hiciste tener ganas, sino porque hay sabiduría. Necesitamos humildad para buscar consejo, hermanos. Se requiere humildad, y humildad para acatarlos también. Necesitamos humildad para escuchar el consejo cuando va en contra de lo que queremos, y humildad para pedirlo a personas que no están de acuerdo con nosotros. Déjame darte un breve consejo. ¿A quién crees que deberías preguntarle? ¿O a quién buscar? ¿A quién deberías buscar? ¿Quién crees que sea la persona adecuada para un buen consejo? Principalmente, obviamente el Señor y su palabra es el principal consejero. Él es la guía, la luz que ilumina nuestro sendero. Pero sabes, hazlo a cristianos maduros que te conozcan y que te amen. Busca consejo en cristianos maduros que te conozcan y que te amen. Busca la asesoría de pastores, maestros, hermanos en la fe, amigos fieles, verdaderos amigos, por favor, verdaderos amigos. Así como la palabra amor se ha distorsionado por causa del pecado que hay en el mundo, la palabra amigo también. Y un amigo, como dice el Señor Jesucristo, es alguien que hace lo que le dices, ¿no es cierto? Ya no son ustedes mis siervos, dice, ahora son mis amigos, porque han hecho lo que les he pedido. ¿Sabes? No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y un buen consejo es una forma de hacer un sacrificio. Escuchar a tu amigo, un buen amigo, te va a llevar por buen camino. Un mal amigo no. Esos amigos no funcionan bien. Déjame decirte, hay muchos buenos consejeros alrededor, aquí mismo. Y asume que la calidad del consejo que recibirás probablemente sea algo proporcional a la calidad de la relación que tú construiste antes de que necesitaras el consejo. Van a seguir sosteniendo una buena amistad, aunque tal vez este amigo te dio un consejo que tú no querías escuchar. Hay personas que dan consejos gratis, ¿verdad?
te miran y te dicen, déjame darte un consejo. Porque tal vez tú no lo vayas a preguntar. Porque por ahí te cohibes, te da miedo, o tu orgullo no te lo permite. Y entonces, amén, por aquí no te dan consejos gratis. Yo siempre me gusta acercarme y pedir consejo. Siempre me gusta contar con los dedos de mis manos muchas personas que puedo decir, estas personas son consejeros para mí. Pero qué bello cuando te acercas a alguien, no le preguntaste, no le dijiste nada, pero comenzó a sacar un consejo tras otro. Sabiduría, buena sabiduría. Porque también hay mucho consejo vano, ¿no es cierto? Mucho consejo pecaminoso, o mucho consejo místico. Evita las fábulas y cuentos de viejas, dice el texto. En serio, Pablo le dice a Timoteo, cuídate de eso. De andar ahí dando la vuelta en tanta fábula y tanta cosa, sí, porque usamos en ese tiempo esta cosa y aquí y allá, y se usaba tal cosa aquí y allá. A veces ni siquiera las menciono porque por ahí tú las practicas. No, ¿verdad? No lo practicamos acá. Pero a veces nos dejamos ya por el misticismo. No, ¿sabes qué? Haces esto, revuelca al niño en tal cosa, ¿verdad? Y ahora se va a sanar. Espérate un ratito. Consulta bien. El costo dice consulta a su médico, no esté consultando. Déjame darte un consejo. Busca buenos consejeros. En quinto lugar, meditación, amados hermanos. La meditación. La meditación no es una aspirina. No es algo que te tomas y ese rato ya está. La meditación bíblica es el proceso de aplicar cuidadosamente y deliberadamente la palabra de Dios a nuestras vidas. La meditación es lo que nuestro estómago hace de principio a fin cuando la comida llega. Y no es algo que pasa rápido. Tarda más de un día la digestión, ¿no es cierto? Así acá. ¿Cuánto tardas en meditar? Voy a meditar 2 minutos, ya me cansé de meditar. Ahí está el problema. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te va a ir bien, pero ¿qué tienes que hacer? Meditar. Tal vez ese texto lo tenías de memoria, ¿verdad? Y lo citaste mientras yo lo estaba mencionando. ¿Y cuánto lo obedeces? ¿Cuánto lo guardas? Día y noche, dice, meditar en la palabra día y noche. ¡Wow! Tengo que dejar de pensar en muchas cosas que no son tan necesarias para estar pensando en la palabra de Dios. La meditación consiste en darle vueltas a algo tanto en tu mente que se vuelve tu pensamiento principal, pensamiento central, diría alguna película por ahí. Es reflexionar la palabra de Dios. Es darle un vistazo serio, es pensar, orar y aplicar continuamente esto a la mente, al corazón. ¿Sabes? Hay unos errores comunes que cometemos cuando hablamos de meditación. La meditación no es buscar un estado eufórico o revelaciones secretas, ¿verdad? No. La meditación no consiste tampoco en preocuparse. En cambio, es luchar contra la ansiedad con la palabra de Dios. La meditación no es fantasear, desear una vida o una circunstancia mejor. No. Evitar la meditación puede hacer que nos apresuremos a tomar una decisión. Queremos ir con nuestro instinto. No, yo sé qué estoy haciendo. No saltes demasiado rápido la fase de la meditación cuando tienes que tomar una decisión. Toma tiempo, respira, dedica un lugar y un espacio específico para meditar en eso y considerar. Aquí podemos quedar atascados muchas de las veces, podemos culpar a nuestra inactividad en la meditación, cuando el verdadero problema es el miedo a tomar una decisión a veces. ¿Cómo es la meditación? Bueno, prácticamente la meditación puede venir en formas de diario, puedes escribir, o de un tiempo extendido de oración. Mientras estás orando, meditas en ese pensamiento, mientras consideras lo que la Escritura dice, piensas en ese texto, el consejo de otros, la información reunida y otros factores. La meditación no es algo en específico, es todo esto en conjunto. Tomas estas verdades, las ordenas y entonces comienzas a organizar bien esta información. Entonces, en sexto lugar, ya finalizando, decide, haz algo. No te quedes de brazos cruzados. No pienses en algún momento tengo que tomar esa decisión, voy a ver si la tomaré, ya voy a... Decide, haz algo. Solo hazlo. Hay un tiempo para orar, tiempo para consultar, tiempo para reunir información, pero también hay un tiempo para decidir. Y algunas veces esto nos es impuesto y otras veces simplemente debemos decidir y continuar viviendo nuestras vidas cristianas confiando
en Dios. Tienes que hacerlo. Toma la decisión. Salta. En ocasiones se nos pide que tomemos decisiones, incluso algunas muy importantes, basadas en menos información o confianza de lo que nos gustaría. Y a veces queremos tomar decisiones apresuradas, otras esperamos mucho tiempo, ¿no? A veces yo le pregunto a los jóvenes, oye, ¿has pensado? Mi pregunta siempre es esta: ¿cómo te ves de acá a 5 años? Y bueno, me veo casado, con hijos, con un trabajo. Y la pregunta que le sigue es, ¿y qué estás haciendo por eso? Ah, no, es que a mí me da miedo, lo que pasa es que no. Y eso significa que de aquí a 10 años no se habrá tomado ninguna decisión. Lamentablemente, porque no aterrizamos esa parte. No tomamos la decisión, no damos ese paso, no nos acercamos, no preguntamos, no. Y es fácil pensar que evitar una decisión será menos riesgoso, pero es exactamente lo contrario. Evitar decisiones no es usualmente seguro, es peligroso, ni usualmente una buena idea. No existe una vida libre de riesgos y no tenemos el derecho a crearla. Una confianza sólida en el poder y la bondad de Dios debería librarnos para tomar decisiones sin arrepentimiento o ansiedad. Que podamos tomar decisiones que le den tal gloria a Dios, que sea como sea, que resulte, vamos a decir, hicimos lo que Dios nos llamó a hacer. Valentía y confianza deberían ser las características de una decisión tomada piadosamente. Ahora, práctica, ¿cómo tomamos una decisión? Bueno, encuentro muy útil. Toma nota de las cosas que están pasando por tu mente, ponlas en el papel, lleva un proceso, medita en eso. ¿Hay algún pecado en mi vida que puede estar cegándome a pensar que esta decisión es la correcta? ¿Qué información he reunido? ¿De qué manera me han aconsejado mi pastor o hermanos en la fe? ¿Hay algún pasaje de la Escritura que se aplique específicamente a la situación en cuestión? A menudo yo hago una lista y pongo los pro y los contra y pesas de la balanza, y ayuda mucho eso, ¿no? Debido a que a veces algunos estamos casados, esto es muy bueno, siempre discuto las decisiones importantes con mi esposa antes de tomar una decisión final, y eso ayuda muchísimo. Así que por último, expectativa. ¿Qué deberíamos esperar de nuestras decisiones? Que si tomáramos la decisión correcta todos, entonces nos resultaría como queremos. No necesariamente. Trata de no tener expectativas súper altas de que esto va a pasar y aquello va a suceder y así va a salir. Necesitamos tener fe en que Dios está haciendo lo correcto, que va a ser algo mejor de lo que tú y yo podemos pedir o entender conforme a su santa voluntad, incluso cuando nuestras decisiones parecen fallar. La toma de decisiones que son mundanas están obsesionadas con si lograremos o no el resultado que esperamos. ¿Me hará feliz mi nuevo trabajo? ¿Esta inversión seguramente va a asegurar tal cosa para mí? Está obsesionada con las perspectivas del fracaso o del éxito. Y esa es la perspectiva que ahora se promueve, ¿no? ¿Quieres tener éxito? Haz esto, decide de esta manera, invierte así, haz esto. Vas a llegar a ser exitoso. Mira lo que soy yo, soy tan exitoso como... Y sale en todo lado, en todas partes. Pero ante esta perspectiva errónea de expectativas altas con respecto al fracaso y el éxito, la toma de decisiones bíblica está obsesionada con la fidelidad. Mira la diferencia. Cuando tomamos decisiones, sea que tengamos éxito o fracaso, nosotros debemos seguir siendo fieles. Ese es el punto. Tú sé fiel a Cristo. Sea que te vaya bien por tomar una decisión que pensaste que iba a ser buena, delante del Señor, Él va a usarla para hacerte bien. Tú no dejes de ser fiel. Y si vas a tomar decisiones, sigue todo este proceso y traza metas que te lleven a poder cumplirlas de una manera consecuente, pero que busque y promueva fidelidad. Ante la eternidad, mi decisión demostrará haber sido la de un fiel administrador del tiempo, del dinero, de las relaciones que Dios me ha dado. Se necesita confianza en Dios, en que nada puede frustrar su voluntad con hacer siempre lo que es mejor. Esa es la fe que nos hace tomar decisiones libres de preocupaciones. Piensa en Onesíforo, si no me equivoco, el esclavo que se escapó de la casa de Filemón. Onésimo. ¿Se acuerdan? Era un esclavo, estaba allí en esta casa, se escapa y Dios hace una obra que va mucho más allá de lo que imaginamos. ¿Y cuál fue la decisión que toma Pablo? Hacerlo volver. No decía, no sé, creo que
las relaciones se van a romper acá, puede ser frustrante, por ahí no sé si lo robó, no se lo escapó, no sabemos mucho. El punto es que Pablo toma una decisión y asume esa decisión con una carta muy sólida. Y en esa carta él escribe por cierto, Filemón, hasta tú me debes, le dice, tú me debes, recíbelo como si me recibieras a mí. Y es súper interesante cómo Pablo toma esa decisión por el bien de Filemón, por el bien del Evangelio, por la expansión del reino. Hay algún dato bien antiguo que ponen de manifiesto que un tal Onésimo en algún lugar llegó a ser líder de una de las iglesias en ese entonces. Unos 2 décadas después o algo así. Uno no sabe, ¿no?, a dónde nos puede llevar nuestras decisiones, pero sí sabemos quién está al control de ellas. La suerte se puede echar sobre el regazo, pero el Señor es el que tiene en su mano la decisión final. Sea una persona que toma decisiones tranquilamente, o sea una persona que tiene que tomar una decisión urgente, no dejes de pensar en cómo la Biblia nos enseña que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, respondamos al llamado de Dios, ejerzamos sabiduría, busquemos consejo, meditemos profundamente, oremos por esto, recopilemos información, no pasemos por alto que nuestro corazón puede ser engañoso y nos puede engañar, y por eso buscamos consejo, buscamos en la palabra del Señor con profundidad. Por tanto, tomemos decisiones valientes y confiemos el resto a Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por recordarnos, Señor, que las decisiones que se pueden llegar a tomar no deben ser tomadas, Señor, con un corazón ansioso ni lleno de preocupaciones, sino que ha sido rebosado por tu palabra, que ha meditado y ha recopilado información, que está orando, Señor, que está clamando y que está expectante, Señor. Te pedimos, Padre, llénanos de la sabiduría bíblica, llénanos de poder usar la mente que nos has dado, que es la mente de Cristo, Señor. Y permítenos darte la gloria y tomar decisiones en perspectiva, con la eternidad delante de nosotros, y no solo lo temporal. Señor, permítenos decidir para tu gloria. En todas aquellas cosas que nos propongamos para este nuevo año, Señor, que tú seas la meta y el centro, que tu nombre sea glorificado y que nosotros seamos el recipiente de tu gracia bendita, que aún en medio de, a veces, errores que podamos cometer, corrígenos, Señor, endereza nuestras veredas, vuélvenos al camino, Padre, y usa todos los medios para el bien de nuestras almas y para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido, sigue mostrándonos más y más a Cristo, sigue poniendo frente a nosotros la gloria del Evangelio, ese Evangelio lleno de gracia que transforma y que perdona, y llévanos, Señor, a tener el Evangelio tan presente en cualquier toma de decisión, que esto nos lleve, Señor, verdaderamente a ser sabios y no necios, entendidos, Señor. Te pido que nos bendigas como iglesia a crecer más y más en esta comunión y esta búsqueda de sabiduría, Señor, que no se quede solo en pensar, sería bueno tener consejeros, sino comenzar a buscar de estos hombres aquí en medio nuestro y consultarnos y animarnos mutuamente y crecer más en esta amistad, Señor, en esta comunión, en esta vida en comunidad. Señor, que nuestras decisiones te glorifiquen, que cada decisión que tomemos, Señor, algunas de justicia, otras de juicio y algunas que son a veces superficiales, ninguna de estas sea movida por nuestra pecaminosidad, por nuestro necio corazón, sino por tu santa voluntad, porque nos queremos rendir ante ti sin reservas, no tomando nada para nosotros, sino todo para ti, Señor. Llévanos a vivir así durante este año nuevo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Les invito